Me encanta esta arte audiovisual que cae la lluviecita también en nuestra pantalla porque hay goteras. No, mentira, es porque Uge es un genio del diseño, chicas. Crack. Pero bueno, ya estamos acá con Anita. Buenas. Que vamos a estar hablando de salud mental, como siempre. ¿Seguimos con el tema de la campaña? Sí, tengo ganas hoy creo que es la última vez que nos vemos antes del receso de la temporada. Entonces, bueno, cerrar un poco el tema con esta cuestión de los recursos de afrontamiento, ¿sí? Bien. Porque hablamos de las posibles problemáticas, entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar para fortalecernos, tanto en lo personal como en lo colectivo? Habíamos hablado un poco de que los cuidados no son solamente individuales, sino que son colectivos y que tienen que ver con las situaciones del entorno, pero bueno, también desmenuzando un poco lo que pasa en el cuerpo y lo que se genera a nivel de pensamientos con esta cuestión de los desórdenes químicos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para regular un poco eso, para equilibrar, para conseguir algo de esta mesura, esta moderación que es tan difícil y que es necesaria para poder desarrollarnos en la vida? Entonces, quiero recordar las habilidades para la vida que lo habíamos planteado hace algunas semanas. Y bueno, a partir de eso, a ver cómo es nuestro mecanismo de habituación, cuáles son nuestros hábitos y cómo podemos reaprender y potenciar estas habilidades. Muy bien. Entonces, las habilidades para la vida son 10 y son el autoconocimiento, la capacidad de empatía, la comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejos de tensiones y estrés. Esto directamente relacionado con las necesidades básicas. Entonces, por ahí pensar, de acá a 2 semanas para atrás, ¿no? Y de acá a 2 semanas para adelante, como tomar como medida de tiempo 2 semanas. Entonces, en las últimas 2 semanas, ¿cómo fue tu relación con la comida? ¿Cómo estuviste comiendo? Como el culo. Ana, como el culo. Bueno, pero ¿cómo es eso, no? Y bueno, a partir de ahí, como hacer un pequeño balance, un pequeño diagnóstico de cómo estoy y, bueno, ¿qué puedo hacer con eso, no? ¿Cómo estuve comiendo? ¿Cómo estuve descansando? Visité amigos, vi amigos, no sé, cómo fue mi vida social, cómo fue mi trabajo, ¿sí? Si estuve manejando tensiones, si estuve manejando estrés, cómo fueron, bueno, los diferentes aspectos de la vida, ¿sí? La actividad física, el tema de la hidratación que habíamos hablado. Sí. ¿Por qué 2 semanas? Porque la habituación necesita de la repetición. Uh-huh. Entonces, bueno, pensarlo, ¿sí? Lo que dicen es que para que algo se asiente en el cerebro son 21 veces que 21 tienen que pasar. Okay. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que tienen como medida 21 días como para prepararse, como para habituarse, ¿sí? Entonces, bueno, pensarlo en 2 semanas es un periodo de tiempo más corto en el cual por ahí yo puedo hacer una modificación en el caso de que sea necesario. Entonces, bueno, pensar algunas preguntas como muy sencillas, como ¿qué es lo primero que pensás cuando te despertás? Por ejemplo, capaz lo de 2 semanas atrás no te lo acordás, pero hoy, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te levantaste? Qué calor. No, el mate me levanto, es lo primero en lo que pienso. El mate. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué pasa si un día no puedo tomar mate cuando me levanto? Me pongo del orto, todo el día del orto. Porque es algo que está bastante instalado, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí eso se presenta como lo único o como lo mejor. Y si no lo tengo, me falta. Uh-huh. Abstinencia sería. Sí, y bueno, y acá relacionándolo un poco con los consumos, ¿no? Hay usos, hay abusos y prolongados los abusos, se genera una dependencia. ¿Qué pasa? Cuando yo me habitúo a algo, eso que yo lo tengo, que mi sistema ya entendió que lo recibe, ¿qué pasa cuando eso falta? Uh-huh.
qué pasa cuando yo tengo ese subidón químico y después eso baja, como que al cuerpo le pasa que quiere más, ¿no? Que quiere volver a tener eso que genera placer o genera tranquilidad o que me permite, no sé, esto, ¿no? Tomar mates me permite comenzar el día de una manera. Y si no tomo mates, ¿cómo comienzo el día? Y esto pasa, por ejemplo, hay un montón de gente que lo primero que hace en la mañana es prenderse un pucho. Ay, ¿no? Sí. Entonces, como pensar, por ejemplo, un recurso de afrontamiento sería, bueno, antes de prenderme el pucho, capaz me lavo los dientes, me lavo la cara, ¿no? Como retrasar un poquito ese momento y ir acostumbrando al cerebro a que primero hago otra cosa. Una cosa que está buenísima para potenciar la hidratación es tomar agua como primera cosa de la mañana. Bueno, eso está bueno, eso me gusta. Y bueno, y poder ir generando esta hidratación constante, mantenerse hidratado para cuando yo llego, por ejemplo, a el momento en que me tomo una birra, primero no llego con sed, entonces puedo tomar más lento. Claro, y no confundir, ¿no? Como la sed y te tomás la birra y en realidad te estás hidratando un sorete. O la coca, ¿no? Hay por ahí algo que yo puedo... como ir potenciando de mis cuidados diarios, que al momento de llegar a hacer este desorden porque lo quiero o porque sucede, me va a mantener más protegido. Igualmente que comer bien, ¿sí? Comer varias veces al día, comer variado. Entonces, eso va a permitir que mi metabolismo esté un poco más preparado para poder hacer algunas modificaciones. Si yo estoy manejando un nivel de tensión constante y no descanso bien, eso va a afectar mi toma de decisiones, va a afectar el momento en el que yo llego, por ejemplo, a trabajar o el momento en el que llego nuevamente a descansar. Entonces, como que no termino de soltar ahí, bueno, se desorganiza la conducta, se desorganiza el pensamiento, ¿sí? Entonces, volver a marcar esto de los ciclos necesarios de actividad y descanso. ¿Sí? Algo que sucede con la dependencia es que no hay este momento de descanso o no hay este tiempo de recuperación suficiente. ¿Sí? Puede pasar, no sé, en casos graves que alguien se pase 9 días de gira. Entonces, wow. ¿No? Sí, claro, sí. El sábado a la noche, por ejemplo, estaba caminando por Avenida Boedo, ya estaba empezando, digamos, todo lo que es la movida de los corsos, pero era temprano, era a las 8 de la noche, y pasó un muchacho, claramente alcoholizado, hablando con otro vecino, que se cruzaron, y le decía, ¿qué vas a hacer ahora? Le decía al vecino. No, ya me voy para casa. Ah, bueno, me parece bien. Sí, porque como desde las 11 de la mañana que estoy de gira. Yo pensaba, ese muchacho hace cuántos días que estará de gira. Y puede pasar entonces y ojalá que se haya ido a descansar efectivamente y no se haya encontrado con otra cosa en el camino que lo haya distraído. Puede pasar. Porque puede pasar. Sí, obvio. Puede pasar que dé un poco de miedo esa bajada, así que uno continúe un poco más, porque sucede esto, mientras más yo me meto, más me cuesta salir. Entonces, esa salida, ¿cómo es? Y primero que puedo experimentar síntomas de abstinencia, como son temblores, como son náuseas, diarrea, síntomas de ansiedad, de irritabilidad, sensación de vacío. Y esta sensación de vacío es bastante peligrosa porque es lo que me hace ir a buscar algo para llenar ese vacío. Entonces lo que decíamos varias veces es esto, que si mi opción más importante o mi única opción es rellenarlo con lo conocido, con más sustancia, entonces ahí se genera algo que genera la profundización de estos síntomas. Y entonces quiero salir de eso y se generan mecanismos evasivos. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos como para que eso no sea lo único? Como para que eso no sea mi opción primera o mi opción principal, ¿sí? No, yo cuando estoy tomando no como.
no me gusta comer cuando estoy tomando. Y bueno, por ahí, antes de tomar, ¿sí? O bueno, ¿cómo hacemos para que no te sigas distrayendo con otras cosas y puedas afrontar ese momento, ¿no? Acompañar ese momento en el que te sentís triste y te puedas recuperar de alguna manera. Bueno, son cuestiones que son complejas de abordar porque tienen que ver con distintos entornos, con distintas situaciones personales, pero muchas veces no podemos solos. La verdad es que no podemos solos. Bueno, y esto me parece muy importante, ¿no? Como decís, que son desafíos y cosas tan grandes que a veces requieren acompañamiento, requieren una contención. ¿A qué lugares podemos acceder? ¿Dónde podemos ir para recibir este tipo de acompañamiento? Me aparece mucho la idea de que la internación es la respuesta. ¿Sí? Esto tanto como en el imaginario social como de la persona que tiene el problema y su entorno más cercano. Como que lo que consiguió la sociedad como solución es apartar a la persona que está teniendo un problema de su entorno. Primero porque el entorno se satura, eso es cierto. ¿No? Uno puede acompañar, tener ciertos recursos para acompañar hasta cierto punto. Obvio. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que sale de su entorno? Primero que se genera otro entorno como son las comunidades terapéuticas o como son las internaciones en hospitales, otro entorno que es mucho más controlado, que tiene esta cosa de los hábitos más marcados, los tiempos de descanso, los tiempos de comida, los tiempos de salida. Bueno, lo que pasa generalmente es que una persona que está teniendo un consumo problemático no sostiene en general este tipo de dispositivos. A los 2 días se quiere ir a la mierda. Claro, no estaría funcionando. En realidad, sí, o sea, hay gente que le sirve un montón. Esto se sabe que sirve, digamos. No, claro. Pero el tema es qué pasa con las intermitencias, porque uno por ahí en un momento como que se plantea una meta de dejar ya. No, voy a dejar esto y voy a cambiar mi vida, y eso es muy fuerte primero de pensar y después de afrontar. Es como un corte total cuando en realidad todo eso, no tanto el mate como cuando, ¿no? o lo que sea, está ocupando un lugar en mi vida. Yo tengo cierto vínculo con eso. Entonces, bueno, ¿cómo hago con el vacío que eso deja? Tanto estando fuera de mi entorno como volviendo a mi entorno. Bueno, ¿qué hago? O sea, esto sí es bien personal, es qué hago con el vacío que eso me deja, cómo lo lleno, que no hay solamente una dependencia química, ¿no? Este subidón y este bajar, eso puede durar algunos días, pero lo que se produce más a largo plazo es la dependencia emocional, la dependencia psicológica. Claro. Y entonces ahí es donde entra este fortalecimiento de las habilidades para la vida, los recursos de afrontamiento, y hay cosas del entorno que también tienen que mejorar, ¿no? La situación habitacional, la situación, ¿no? Laboral, ¿no? Económica. La situación laboral, bueno. Así que para pensar, digamos, en cuestión de la dependencia y los lugares que yo le doy a las sustancias, a mis vínculos, a mis consumos, y qué puedo hacer para que eso sea de una manera en la que no me rompa tanto. Hermoso. Anita, muchas gracias, y muchas gracias, bueno, por todo este seguimiento muy lindo de todo lo que fue la campaña de verano de consumo responsable, y nos estaremos viendo en la nueva temporada de Bancate ese Defecto. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.